Bien, otro jueves más en Consejos de Mamá y acá me acompaña la doctora María Amparo Morales. Ella nos visitó la semana pasada y estuvo hablando de un tema muy importante. Ella atiende en el Hospital Berta Calderón y nos viene a hablar sobre preeclampsia, los síntomas, cómo evitar esta enfermedad. Bienvenida, doctora, un gusto que nos acompañe nuevamente. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, díganos, doctora. Bueno, me decía antes de entrar a la entrevista que esta enfermedad es la causa número 1 de muerte, ¿verdad? Así es, la preeclampsia es una enfermedad la más frecuente en el embarazo. Es una enfermedad que me lleva a complicaciones severas tanto en la mamá como en el bebé. Y ella está asociada a la primera causa de muerte materna a nivel mundial. Materna, o sea, ¿está más en riesgo la mamá que el bebé? Ambos. Ambos están en riesgo, así es. Porque la preeclampsia se caracteriza por el aumento de las presiones arteriales. Entonces, cuando nos suben las presiones arteriales, se afecta todo mi cuerpo, mis órganos, y por ende voy a afectar el desarrollo de mi bebé. Doctora, ¿qué genera la preeclampsia? La preeclampsia es normal el incremento de las presiones arteriales. Entonces, esta está causada por la placenta. Irónicamente sí, la placenta es el origen, pero tenemos factores agregados que me van a incrementar las complicaciones de la preeclampsia o me pueden agregar más la posibilidad de que yo pueda desarrollar preeclampsia, como por ejemplo que sea hipertensa crónica, la obesidad, que fume. El antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior, así es. Es el factor principal, inclusive 8 veces más es el riesgo de una mujer que tenga preeclampsia en su embarazo previo y que lo vaya a volver a presentar en este embarazo actualmente, así es. Doctora, también se hacen exámenes en el primer trimestre, ¿verdad? Que te da un indicador si la mujer va a padecer de preeclampsia. Así es, toda mujer embarazada, todita, sin excepción, debemos de hacer un estudio que se llama tamizaje del primer trimestre. Este se realiza entre la semana 11, 13, 6. Nuestro fetito tiene que medir 45-84 milímetros y ahí yo realizo un estudio muy importante. Mido las arterias uterinas como predictor para preeclampsia. Además calculo presiones arteriales, miro los factores de riesgo que ya previamente los mencionaba, como que si la mamá fuma, el antecedente de preeclampsia, si tenemos obesidad, si mi mamá le dio preeclampsia en el embarazo anterior, es un factor también predisponente para nosotros poder decir si va a tener o no tiene preeclampsia nuestra paciente en el desarrollo del embarazo. Sabemos que para definir preeclampsia lo hacemos por el incremento de las presiones después de las 20 semanas de gestación, más o menos después del 5.º mes del embarazo entonces. Correcto. Doctora, ¿cuál es el tratamiento ya cuando una paciente es diagnosticada con preeclampsia? Ok, si la parte más importante es la prevención, siempre decimos, que es la prevención, el punto indicado para nosotros poder arrancar un manejo con nuestra paciente. Entonces, si yo ya le hago tamizaje a mi paciente, yo mi paciente veo que tiene factores de riesgo, veo que tiene un riesgo alto para preeclampsia y restricción del crecimiento, porque es una de las complicaciones de la preeclampsia para nuestros bebés, yo empiezo a manejarla con algo que se llama aspirina, ácido acetil salicílico. Entonces, ya me demostraron varios estudios que la aspirina me puede reducir hasta en un 80% la posibilidad es alto, la posibilidad de desarrollar preeclampsia. Claro, yo lo tengo que cumplir en más del 90%, siempre la toma de mi aspirina, no es solo tomarla y se me olvidó, es cumplimiento estricto todo el transcurso del embarazo, desde las 13 semanas que yo me di cuenta que tengo riesgo para desarrollar preeclampsia hasta las 36 semanas. Y hay otros suplementos que también se han demostrado como preventivos para la preeclampsia, como es el calcio. Sin embargo, es porque tengo deficiencia de calcio en este caso. Así es. Doctora, cuando una paciente lamentablemente tiene preeclampsia, ¿se puede interrumpir el embarazo antes de tiempo? Sí, lastimosamente es una de las causas más frecuentes de tener un parto pretérmino en este caso. ¿Por qué? Porque la preeclampsia, entre más temprano se presenta en el embarazo, tiene más complicaciones y más riesgos, tanto para la mamá como para el bebé. ¿A qué le llamamos preeclampsia temprana? Aquella que se presenta antes de las 34 semanas. ¿A qué le llamamos preeclampsia tardía? Aquella que se presenta después de las 34 semanas. Obvio que entre más temprano yo la presente, voy a tener bebé prematuro, bajo peso, y si yo ya tengo un bebé complicado por la preeclampsia, porque acordémonos, preeclampsia el síntoma es el aumento de las presiones,
pero el daño de mi bebé viene desde que se implantó, exactamente desde mucho tiempo antes. Entonces, los hallazgos y la respuesta que yo voy a tener en relación a la preeclampsia ya se viene demostrando. Y como yo voy a tener menos aporte de oxígeno hacia mi placenta, hacia mi bebé, entonces mi bebé tiene la característica de quedarse más pequeño. Menos oxígeno, hacemos bebés con restricción del crecimiento fetal, bebés más pequeñitos. Y estos bebés, por ende, tienen una tendencia a nacer antes de tiempo. Son bebés prematuros y la prematurez es tan catastrófico para mi bebé porque él no ha desarrollado completamente. Sí. Y entonces tenemos afectación en su corazoncito, en su cerebrito, en sus pulmoncitos, en su intestino. Entonces lo importante es prevención de preeclampsia, hago tamizaje, mi paciente tiene riesgo alto, inicio su manejo. Correcto. Y el control estricto de mi paciente. Y cuando ya la preeclampsia, doctora, es diagnosticada después de las 34, 35 semanas, esto da oportunidad para interrumpir el embarazo. Así es, pero también depende de la característica de la preeclampsia. Okay. Porque tenemos preeclampsias que podemos hacer algo que llamamos manejo conservador, es decir, podemos dar vigilancia de las presiones arteriales, controles de exámenes de laboratorio y dependiendo de las características y el comportamiento tanto de la mamá como de los exámenes y de nuestro bebé, nosotros vamos a decidir en qué momento finalizar el embarazo. Correcto. Muchas pacientes con preeclampsia pueden llegar a embarazo a término sin problema alguno, así es. Ahí tenemos en imágenes las causas, que ya las había dicho, doctora, ya las había explicado, que puede ocasionar la preeclampsia, pero ahí está explicado. Dice, eres madre primeriza, por otro lado dice tu madre o tu hermana fueron diagnosticadas con preeclampsia, que es lo que usted decía, que esto va a predisponer. Ya ha sufrido de preeclampsia en embarazos anteriores también, posiblemente lo puedes repetir. Tiene más de 40 años, la edad, estamos hablando. Tu índice de masa corporal, la obesidad, ¿verdad? Sería en esta ocasión. Y tiene embarazos múltiples. Así es, tener embarazo múltiple me predispone a desarrollar nuevamente preeclampsia en estas pacientes. Múltiples. Embarazos gemelares. Gemelares, trillizos. Entre más bebé, el riesgo me incrementa más todavía. Porque acordémonos que el origen es nuestra placenta. Entonces, nuestra placenta crea cierta respuesta inflamatoria y se libera hacia el cuerpo de mamá y es donde yo voy a tener la característica como es el aumento de las presiones arteriales. Doctora, cuando tenés preeclampsia también tenés tendencias a que te inflamas los pies. Así es. Uno de los síntomas principales puede ser la inflamación. Sin embargo, ya lo quitamos también como un indicador de preeclampsia, porque principalmente tiene que ir asociado al incremento de las presiones, o sea, nuestras presiones están elevadas. Podemos tener dolor de cabeza, dolor en la boquita de nuestro estómago que se va hacia el lado derecho y podemos llegar al edema, que es la inflamación de los miembros inferiores. Sin embargo, muchas pacientes sin preeclampsia pueden tener también inflamación de los miembros inferiores. Correcto, eso le iba a decir. Entonces no es como con un indicador fijo que vos tengas inflamado tus piecitos o te inflames tus manitos y tengas preeclampsia. Así es. Perfecto. Exactamente. Bueno, entonces lo primordial, ya el tiempo nos está consumiendo, doctora, es evitarla, hacer el tamizaje que usted decía que es entre las primeras semanas, ¿verdad? Así es. Realizar el tamizaje temprano. En el tamizaje es universal. Toda paciente embarazada se lo tiene que realizar. Ahí identifico los factores de riesgo que ya mencionábamos previamente. Determino cómo están las arterias uterinas, presiones arteriales de mamá. Doy su tratamiento de prevención si quedo en riesgo alto para preeclampsia y vigilancia y seguimiento para nuestra paciente. Perfecto. Bueno, pues doctora, muchas gracias. Un gusto siempre que nos acompañe. Vamos a pedir más tiempo porque siempre nos quedamos cortos y siempre queremos hablar más. Segunda y tercera parte, porque también ya nos estaban haciendo varias consultas. Porque aparte de la preeclampsia hay eclampsia. Así es, ese ya es una complicación de la preeclampsia, que es la convulsión de la paciente en el embarazo. Entonces podemos hablar la semana que viene la continuidad del tema, de eclampsia. Correcto, ahí teníamos. Doctora. Muchísimas gracias por este bonito segmento. Gracias, Verónica. Nosotros continuamos en Viva la Vida.